Revelado, millonario rechazado descubre el inesperado valor del amor y cambia su vida para siempre. Alejandro se encontraba en la cima de su carrera, un abogado respetado en una firma prestigiosa, pero su vida era un eco desolador de éxito vacío. Entre lujosos muebles y una decoración que hablaba de superficialidad, sentía que su alma se desmoronaba. Las risas en las fiestas de su trabajo ya no lo llenaban, la soledad era su única compañera en medio del glamour. Los ojos de sus padres, llenos de sacrificios en busca de una vida mejor, lo seguían, recordándole que había un legado que cumplir. Sin embargo, el brillo de su título era opaco, no podía llenar el vacío que anidaba en su pecho. Su rutina inmutable se rompió una tarde, cuando un mensaje del hospital llegó como un balde de agua fría. Su abuela, la mujer que siempre había sido el corazón de la familia, estaba gravemente enferma. Abandonó el despacho y se dirigió al hospital, ansioso y temeroso. Al entrar, el olor a desinfectante le atrajo a una realidad desgarradora que había olvidado. En la cama, su abuela le habló con voz temblorosa, revelándole un secreto familiar, un viejo taller de artesanía, donde sus antepasados habían tejido su historia con amor y esfuerzo. Alejandro, nunca olvides tus raíces, le dijo mientras sus ojos brillaban con nostalgia. Esa revelación lo impactó. Durante días, regresó al taller donde la fragancia de la madera y el sonido del martillo resonaban con una calidez que no había experimentado en años. Ahí conoció a Laura, una talentosa artesana que compartía su pasión, iluminando el taller con su risa sincera. Ella era el contrapunto ideal a su vida monótona y la chispa que despertó en él un anhelo olvidado por la creatividad. Con cada visita, Alejandro se encontraba más atrapado en un dilema. La voz de sus compañeros resonaba en su mente, un coro crítico que cuestionaba su sentido de éxito. ¿Dejar todo esto por un taller?, se preguntaban con sarcasmo. Su corazón anhelaba la autenticidad que ofrecía Laura, pero su mente luchaba con el terror de perderlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Cada día, al ver a los niños del barrio llegando al taller para aprender de Laura, sintió un dolor profundo. Sus risas, sus sueños brillantes lo confrontaban con una verdad inquietante. ¿Qué era el éxito al final del día? ¿La admiración de sus colegas o el amor de su familia? Fue entonces cuando la presión se convirtió en una losa. La oferta de ascenso llegó como un canto de sirena, prometiéndole reconocimiento y estatus, pero a un costo desmesurado. La imagen de su abuela en el hospital, la historia del taller y la conexión con Laura lo atenazaban. La angustia lo devoraba mientras el eco de su legado familiar contrasta con sus propias ambiciones. En ese momento de máxima confusión, Alejandro sintió que el aire se hacía denso. Una bifurcación aterradora se cernía sobre su futuro, aferrarse a la idea del éxito tradicional o abrazar un camino desconocido, lleno de incertidumbres, que lo devolvería a sus raíces. En sus manos estaba el destino de su vida, continuar por un sendero brillante pero solitario, o abrir la puerta a un mundo donde el amor y la autenticidad podrían ser la verdadera riqueza. ¿Qué elegiría? La duda lo envolvió mientras el taller y Laura, como un imán, lo llamaban desde la distancia, revelando el verdadero significado de pertenecer. Alejandro pasó la noche en vela, dando vueltas en su cama como si el remolino de pensamientos le impidiera encontrar la paz. La oferta de ascenso seguía zumbando en su mente, un eco sordo que amenazaba con convertirse en una tragedia personal. Su teléfono yacía inerte en la mesita, una conexión helada a su antiguo mundo. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, proyectando sombras danzantes en la pared, y con cada destello, sus dudas se intensificaban. La necesidad de tomar una decisión vital se volvía cada vez más apremiante. En el fondo, Alejandro sabía que lo que realmente deseaba era la autenticidad, la creación, la posibilidad de dejar una huella real en el mundo.
Había visto a Laura transformar simples trozos de madera en obras de arte, y su pasión era contagiosa. Con su talento, ella iluminaba la esencia de lo que significaba trabajar con las manos y dar vida a una historia a través del arte. Él anhelaba eso, pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Un nuevo día amaneció, trayendo consigo el reto de confrontar su vida. Alejandro se vistió de forma mecánica y, al salir de su departamento, sintió la brisa fresca que acariciaba su rostro. Cada paso hacia la firma se sentía pesado, como si el asfalto lo aprisionara en un pasado que no deseaba repetir. ¿Qué sentía realmente al dirigirse a su oficina? Cada vez que entraba, el brillo de las luces le recordaba una jaula de oro, donde cada uno de sus logros se adornaba con una etiqueta de vacío. Al llegar, fue recibido por miradas expectantes. Sus colegas estaban ansiosos por celebrarle el ascenso, convencidos de que subir un peldaño en la corporación era el pináculo de su carrera. Pero en su interior, Alejandro sentía que iba a estallar. Su teléfono vibró, y al mirarlo, vio un mensaje de Laura: «Hoy haremos algo especial en el taller. Te espero». La levedad de esas palabras contrastaba dramáticamente con la opresiva gravedad del mundo corporativo en el que estaba atrapado. La balanza se inclinaba de manera irremediable. A medida que la jornada avanzaba, su mente se dispersaba, calculando las horas que le quedaban antes de dirigirse al taller. Una sensación de urgencia lo invadió. Las risas de sus compañeros resonaban vacías mientras él reflexionaba sobre lo que realmente apreciaba en la vida. A través del trabajo arduo y la dedicación, había tomado decisiones que parecían acertadas, pero ahora comprendía que se había perdido a sí mismo en el proceso. Finalmente, la hora de salir llegó, y con cada paso hacia el taller, la ansiedad se transformaba en emoción. Volver a ese espacio sagrado era más que un simple regreso, era la búsqueda de su identidad. Cuando cruzó la puerta, el aroma de la madera recién cortada y el sonido del martillo le dieron la bienvenida. Laura apareció, con su sonrisa sincera y el brillo en sus ojos, y por un momento, sintió que había regresado a casa. Se acercó a ella y la conversación fluyó con naturalidad. Ella le mostró lo que había estado creando y le pidió que se uniera. Con cada golpe de martillo, cada viruta que caía al suelo, Alejandro comprendía que no era solo el arte lo que quería, era la vida que podía construir a través de él. Mientras trabajaban juntos, sintió que algo en su interior se encendía, y esa chispa era la respuesta que había buscado. Sin embargo, la sombra del ascenso seguía pesando sobre su corazón. Alejandro sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Renunciaría a la oferta brillante para embarcarse en este nuevo camino con Laura, una ruta incierta llena de autenticidad? Esa opción podría llevarlo a una vida de significado, pero también conllevaba el riesgo de perder el estatus que había labrado durante años. El martillo se detuvo por un instante y, en el silencio que siguió, Alejandro se enfrentó a sus propios miedos y deseos. La revelación de que la verdadera riqueza podría existir en la simplicidad y la creatividad le provocó un profundo estremecimiento. ¿Qué camino seguiría al final? La respuesta se acercaba, y con cada latido de su corazón, sentía la inminente necesidad de elegir. La realeza de su vida profesional se desvanecía, y, ante la puerta que se abría hacia un futuro lleno de promesas, Alejandro debía dar el salto. El momento de la verdad había llegado. ¿Perdería su vida anterior o se atrevería a abrazar el amor y la autenticidad que tanto había anhelado? Con esa pregunta retumbando en su mente, decidió dar un paso adelante, revelando que su viaje apenas comenzaba. Alejandro se encontraba en un mar de incertidumbres, su mano todavía temblorosa después de haber golpeado la madera por primera vez en años. Nunca había pensado que ese sencillo acto podría generar una ola de como una revelación de deseo interior. Cada movimiento que realizaba junto a Laura en el taller le traía un eco silencioso de su vida anterior, un susurro de un tiempo donde la ambición controlaba sus decisiones. ¿Era este, realmente, el camino que había estado buscando? Mientras continuaban trabajando, la atmósfera en el taller se tornó más íntima, un espacio donde las palabras se volvían innecesarias y el sudor y esfuerzo compartido se convertían en un lenguaje propio. Alejandro tomaba los consejos de Laura al pie de la letra, sintiendo cómo su confianza crecía a medida que sus manos se adaptaban al trabajo. No era solo la técnica lo que aprendía,
era sobre cómo colaborar, cómo crear en equipo, como él nunca lo había hecho en la fría gestión empresarial. Cada pieza cuenta una historia, dijo Laura, mientras unió dos planchas de madera con precisión. La observó con admiración. Ella no solo transformaba la materia, infundía vida y significado. En ella había un brillo que se extendía más allá de lo físico y que resplandecía en su profundo compromiso con cada creación. En su mundo, el valor material se reducía ante el poder del arte. Esa simple afirmación caló en el interior de Alejandro y empezó a retumbárselo en la cabeza. ¿Cuál era la historia que él quería contar? Cuando terminaron el proyecto del día, una hermosa mesa que se convertiría en una pieza central en la galería, Alejandro sintió una oleada de satisfacción. Al terminar, se detuvo y la observó, apenado de no haberse dado cuenta antes de lo que realmente le apasionaba. En cambio, había estado persiguiendo un frágil espejismo de éxito en su carrera. La transformación de la madera lo llevó a una reflexión más profunda sobre sí mismo. Sentía que estaba dando forma a su propia vida, pieza a pieza. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó Laura. Sus palabras se convirtieron en un catalizador que lo impulsó a examinar más de cerca el rumbo de su vida. La conversación fluyó hacia sus aspiraciones, sueños y los dilemas que lo habían mantenido en la cuerda floja. Los temores que antes lo habían paralizado comenzaron a desvanecerse a la luz de su deseo por una vida más genuina. Sin embargo, al enfocar su energía en esta nueva realidad, el peso de la decisión sobre el ascenso en la firma volvió con fuerza. Mientras Laura compartía su visión sobre el arte y la posibilidad de llevar su trabajo a una nueva audiencia, Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado en un bucle mental. ¿Y si renuncio? ¿Y si no puedo sostenerme en esta nueva vida? Sus pensamientos lo azotaban crueldades, compartiendo las dudas que había llevado consigo. Con cada conversación y cada reflexión, empezaba a aflorar un profundo sentido de autocomprensión. La vida corporativa no había alimentado su espíritu, pero renunciar a ella significaba también renunciar a una seguridad, un hecho que lo aterrorizaba y le provocaba dudas sobre su valentía. ¿Era este el momento de sacrificar lo conocido por lo que podría ser una vida más significativa? La presión de estas elecciones era inminente, un punto de no retorno que amenazaba con definir su valentía y determinación. Mientras la luz del día se desvanecía, Alejandro respiró hondo, preparado para tomar la decisión que podría cambiar su vida irrevocablemente. Fue en ese momento, entre la creación y el deseo, que la puerta se entreabrió aún más. ¿Estás listo para enfrentar lo que podría surgir de este nuevo camino?, preguntó Laura, su mirada profunda como el océano. Fue un simple recordatorio, pero resonó en su interior, invitándolo a imaginar no solo la posibilidad, sino también el desafío que le esperaba. Sus pensamientos se agolpaban, recuerdos del pasado discutían con esperanzas futuras, una lucha constante entre miedo y deseo. ¿Había llegado realmente el momento de elegir? Mientras sus ojos se encontraban con los de Laura, todos sus miedos y ansiedades parecieron desvanecerse, solo para ser reemplazados por un ardiente impulso hacia el futuro. La decisión se acercaba, y la pregunta se plantaba en su mente, más fuerte que nunca: ¿puede uno realmente dejar atrás todo lo que ha sido para abrazar aquello que podría ser él, el verdadero Alejandro? Mientras la oscuridad cubría el taller, su respuesta comenzaba a gestarse, aún inalcanzable pero llena de promesas. Alejandro despertó a la mañana siguiente con una sensación de inquietud. El eco de la conversación con Laura se repetía en su mente mientras los rayos de sol atravesaban la ventana del taller. Tenía que decidir, y aún no había encontrado su respuesta. La transformación de la madera era innegable. Por primera vez, sus manos se sentían útiles y su alma en calma, pero la sombra de su antiguo yo acechaba cada rincón de su mente. Mientras se preparaba para el día, se miró al espejo y se cuestionó qué reflejaba. Había una lucha interna que se manifestaba en su gesticulación y en la forma en que se ataba la corbata. ¿Se vestiría con los ropajes de un ejecutivo que había sido, o se permitiría vestirse como el artista que anhelaba ser? El dilema lo acompañó todo el camino hacia el taller. Era un viaje de pocos minutos, pero su mente lo recorrió en interminables segundos. Al llegar, fue recibido por el aroma de la madera recién cortada y el murmullo de las herramientas en acción. Laura estaba en su mundo, sumergida en el proceso creativo.
La observó por un momento, asimilando cómo convertía la materia en algo lleno de vida. Esa pasión lo inspiraba, pero al mismo tiempo le hacía sentir que su propia existencia carecía de dirección. «Te ves pensativo», dijo ella, mientras se giraba para encontrarlo aún en su contemplación. «¿Todo bien?» Alejandro respiró hondo. «Estoy en una encrucijada. Por un lado, está el trabajo que me da seguridad, pero por el otro, siento que el arte me llama. Es como si cada golpe de martillo en la madera me acercara más a una verdad que he evitado por mucho tiempo». Laura lo miró a los ojos, como si intentara leer su alma. A veces, seguir nuestro verdadero camino implica soltar lo que conocemos. La seguridad puede convertirse en una cadena si nos impide ser libres. Sus palabras lo provocaron a cuestionarse aún más. ¿Era su trabajo una seguridad real o simplemente una ilusión construida en torno al miedo? La comparación lo golpeó con fuerza. Se sentó frente a un trozo de madera en la mesa de trabajo, observando su superficie rugosa, sin vida. Pero sabía que, con la intención y el trabajo adecuado, ese material podría transformarse en algo extraordinario. Mientras comenzaba a tallar esa pieza, se sintió más presente que nunca. Cada golpe de su cincel resonaba en su interior, reflejando su crecimiento. Pero la pregunta seguía en su mente, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse por lo que realmente amaba? El miedo seguía presente, pero no en la misma medida, sentía que su voluntad crecía con cada movimiento. ¿Qué pasaría si el arte no solo fuera un pasatiempo sino el propósito de tu vida?, preguntó Laura mientras lo observaba trabajar. Esa afirmación lo sacudió con fuerza, y por un momento se detuvo. Era una revelación simple, pero potente. El arte, la creación, no eran solo cosas que hacía en su tiempo libre. Podrían ser su camino. Sin embargo, la realidad de dejar atrás su carrera en la firma lo golpeó de nuevo. Personas a su alrededor contarían la historia del millonario que se convirtió en artista y, sin embargo, temía que nadie entendiera el sacrificio que eso conllevaba. Esos pensamientos comenzaron a nublar su concentración, pero una chispa interna se encendió. Tal vez necesitaba entender cómo podían coexistir ambos mundos en su vida. Esa mañana dejó de ser solo un momento de trabajo. Se convirtió en una estrategia para mapear su futuro. Alejandro decidió que, en vez de elegir entre uno y otro, tal vez podría fusionar sus habilidades. Quizás su experiencia en el mundo empresarial aportaría una perspectiva nueva al arte. Al finalizar el día, Laura miró su obra con satisfacción. «Es un comienzo, ¿no crees?», dijo con una ligera sonrisa. «Es mucho más que un comienzo. Es una primera pieza de un rompecabezas que apenas comienza a revelarse», respondió Alejandro con un renovado sentido de dirección. Sin embargo, hubo una pregunta que se instaló en su mente mientras se alejaba del taller: ¿cómo puedo gestionar ambas vidas sin perderme a mí mismo en el proceso? La respuesta a esta interrogante se tornó urgente y primordial, mientras sentía que sus decisiones comenzaban a definir no solo su carrera, sino también su esencia. Con ese pensamiento resonando en su ser, Alejandro supo que el verdadero desafío apenas estaba por llegar. Enfrentarse a su antiguo yo sería un proceso más complejo y revelador que cualquier pieza de madera que había trabajado hasta ahora. ¿Estaba listo para explorar lo que realmente significaba esa dualidad? La semana siguiente prometía ser decisiva, y el dilema se intensificaba, dejando a Alejandro en la sala de espera, expectante ante el descubrimiento crucial que se avecinaba. Alejandro entró al taller una semana después, con una mezcla de ansiedad y determinación que lo impulsaba a seguir adelante. La incertidumbre aún lo rodeaba como una niebla espesa, pero cada día sentía creciente la necesidad de definir su camino. No era solo una cuestión de arte, se trataba de redescubrirse a sí mismo, de reconstruir la imagen que el espejo reflejaba. ¿Sería capaz de unificar sus dos mundos sin desmoronarse? Laura, siempre perceptiva, lo notó desde lejos. «Hoy parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros», comentó, colocando una mano sobre su brazo en un gesto reconfortante. «Estoy tratando de encontrar la manera de que ambos aspectos de mi vida se integren», respondió, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a una posible solución. «No puedo seguir viviendo en esta dicotomía». Ella asintió, animándolo a compartir más.
¿Y qué has descubierto hasta ahora? Alejandro se sentó en un banco de trabajo, rodeado de trastos y herramientas. Ayer me quedé pensando en cómo mi experiencia en el negocio podría ayudarme a ser un mejor artista. La organización, el diseño, incluso la proyección de una idea son elementos que puedo aplicar en la creación artística. Pero a la vez, el arte representa una forma de libertad que parece chocar con lo que solía hacer. Se detuvo, mirando hacia un trozo de madera que había dejado olvidado. No quiero dejar nada atrás, pero es necesario avanzar, completó Laura, con una sonrisa sabia. Las mejores obras suelen surgir cuando hay un conflicto interno. Tal vez, deberías explorar eso en tu trabajo. Su propuesta resonó en su mente y creó una chispa de interés en él. ¿Y si en lugar de rechazar su pasado, lo integraba en sus creaciones? La idea le resultaba dolorosa pero cautivadora. Sin embargo, el temor a fracasar como artista o a ser etiquetado como un fracasado en el mundo corporativo lo mantenía cautivo. Debía arriesgarse, pero lo importante era cómo llevarlo a cabo. Esa tarde, Alejandro empezó a materializar su nuevo enfoque. Dibujó en su cuaderno varios conceptos que combinaban técnicas de marketing con su visión artística. El siguiente paso sería crear una pieza que reflejara esa fusión de mundos. Un retrato de la dualidad que lo definía. Cada trazo en el papel era como enfrentar sus propios demonios, la presión de tener éxito y el deseo de ser auténtico. Los días se convirtieron en semanas, y mientras trabajaba en su escultura, comenzó a abrirse camino hacia algo más significativo. Se dio cuenta de que no solo estaba tallando madera, estaba esculpiendo su propia identidad, lidiando con el miedo y la autoaceptación. Cada una de las capas que añadía a su obra representaba un fragmento de su antiguo yo, una resignación a la que se estaba negando. Con cada corte del cincel era como si liberara una parte de sus inseguridades y miedos. La intervención de Laura se volvió crucial. A menudo, ella se detenía para mirar su progreso y ofrecer retroalimentación sincera. «Estás capturando algo muy poderoso aquí», le dijo una tarde, observando su obra en desarrollo. «Quizás debas pensar en cómo comunicar tu mensaje al mundo. ¿Has considerado qué narrarás a través de esta escultura?». Las palabras de Laura lo empujaron a un nuevo abismo de reflexión. A cada paso que tomaba, sentía que debía abrirse a las opiniones de los demás, permitiendo que su arte también germinara a través de las experiencias de otros. Pero la voz intrusa de su pasado no tardó en manifestarse. Con cada avance creativo, la preocupación acerca de la opinión de sus excompañeros o de los críticos del arte en el mercado no hacía más que amplificarse en su mente. ¿Y si esta fusión no era aceptada? La lucha por la aceptación se volvía cada vez más clara. Mientras esa tensión se intensificaba, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Un viejo amigo de la firma, Daniel, lo estaba invitando a una reunión. Las palabras reunión de negocios resonaron en su cabeza, como un eco distante de lo que alguna vez consideró su vida. La ansiedad se mezclaba con la curiosidad, la posibilidad de aceptar la invitación parecía una traición, pero también un camino a desvincularse del miedo. Alejandro se encontró en medio de un nuevo dilema, aceptar el llamado del pasado, donde la seguridad lo aguardaba, o arriesgarse a ser el artista que empezaba a descubrir en sí mismo. Con este nuevo cuestionamiento, la presión aumentaba y el futuro se tornó aún más incierto. ¿Qué camino escogería? ¿La seguridad de un mundo conocido o la audaz exploración de lo desconocido? La respuesta se volvía fundamental, y con ello, ready para una revelación inevitable. La vibración del teléfono sobresaltó a Alejandro en medio de un profundo proceso creativo. Las palabras de Daniel parecían un eco de su anterior vida, una llamada a la que había dejado de responder. La idea de asistir a esa reunión le provocó una mezcla de nostalgia y ansiedad. Estaba en un punto crucial, en el que su decisión podría definir su camino artístico, pero la tentación de volver al antiguo entorno, al que había renunciado, parecía irresistible. La noche transcurrió en un torbellino de pensamientos. Alejandro se sentó frente al lienzo en blanco que había preparado para su escultura y, aunque sus manos anhelaban el cincel y la madera, su mente batallaba con el futuro. Asistir al encuentro significaba abandonar la búsqueda de su verdadera voz, pero rechazarlo era un dilema que lo mantenía atado al presente incierto. Sin embargo,
al amanecer, algo en él cambió. En lugar de atender a su antiguo círculo, decidió dar prioridad a la exploración de su identidad creativa. Esa elección no solo fue liberadora, sino que se sintió por primera vez en control de su vida. Comenzó a pensar que quizás, solo quizás, sería capaz de integrar ambas experiencias, no tendría que elegir necesariamente entre la estabilidad del mundo empresarial y la aventura de la creación artística. Los días siguientes dedicó sus horas a experimentar diferentes materiales y técnicas. La escultura que había comenzado a realizarse comenzó a transformarse. Desde una simple pieza de arte, se convirtió en una representación tangible de su arco narrativo. Cada nuevo elemento que incorporaba contaba la historia de su conflicto interno, el éxito, el miedo al fracaso, y sobre todo, la lucha por aceptarse a sí mismo. Laura, al ver la evolución de su obra, continuó brindándole apoyo, pero incluso ella no podía prever el nuevo nivel de introspección al que Alejandro estaba accediendo. «Te veo vibrar con cada corte», comentó un día, al observarlo concentrado en el trabajo. «Este proceso ya no es solo artístico, se siente personal». Sus palabras lo empujaron a reflexionar aún más sobre su narrativa. ¿Cuál sería el mensaje que deseaba comunicar? ¿Podría su escultura ser un puente entre la vida que había dejado atrás y la que estaba comenzando a construir? Estas preguntas calaron hondo en su mente. Una noche, mientras pulía una sección de su escultura, se hizo evidente que lo que realmente le preocupaba no era solo el rechazo de sus antiguos colegas, sino la potencial pérdida de sí mismo. Esa revelación lo dejó medio aturdido. Había estado buscando aceptación externa cuando, en realidad, lo que necesitaba era autoaceptación. Con cada día que pasaba, se preocupaba menos por las opiniones ajenas y más por su propio juicio y satisfacción personal. Introdujo en su obra elementos que representaban su historia y su pasado en el mundo empresarial, gráficos, fragmentos de contratos, retazos de documentos que hablaban de éxito y ambición. Todo lo que antes le había parecido una carga se convertía en parte crucial de su mensaje artístico. Un nuevo desafío apareció cuando comenzó a recibir invitaciones para mostrar su escultura en varias galerías. Aunque la emoción le invadía, también regresó esa voz interior que cuestionaba su trabajo. ¿Sería suficiente? ¿Las personas verían lo que él quería transmitir? Las preguntas retumbaban sin tregua. Al llegar la fecha de la primera exhibición, Alejandro sintió que las barreras entre sus dos mundos empezaban a difuminarse. El arte que había producido no solo era un reflejo de su dualidad, era un testimonio de su crecimiento personal. Pero la ansiedad lo asaltó en los momentos previos a la apertura. Las inseguridades resurgieron mientras se preparaba para enfrentarse a un público que no conocía su viaje. Cuando finalmente se abrió la puerta, una mezcla de luces y murmullos lo envolvió. Las miradas curiosas y el palpitar de la multitud lo llevaron al borde de un abismo. ¿Sería este el momento de la verdad? El momento que definiera su futuro de una vez. ¿Por todas? Mientras se adentraba en la sala, lentamente comprendió que había superado el primer gran obstáculo, la aceptación de su propia narrativa. Pero aún quedaba un camino por recorrer, una nueva batalla que librar. En ese instante, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograría conectar con su audiencia de una manera que resonara profundamente? ¿Podría la vulnerabilidad que había puesto en su arte abrir puertas que una vez creyó cerradas para siempre? La sala templada se llenó de un aire denso, como si cada susurro y murmullo tuviera un peso significativo. Alejandro se encontró parado frente a su escultura, rodeado por un público que se deslizaba lentamente entre las piezas de arte, sus ojos recorriendo las formas y texturas que había creado. Mientras su corazón latía con fuerza, se sintió expuesto, casi vulnerable, como si el arte que había realizado tuviera la capacidad de desnudar su alma. El primer comentario que escuchó lo sorprendió, un observador que señalaba un fragmento de documentos en la obra. ¿Este es un contrato de trabajo? ¿Qué simboliza en el contexto de la escultura? Alejandro sintió un escalofrío. Era una pregunta que abarcaba mucho más que texturas y materiales, era una invitación a compartir su viaje. La idea de que su obra podía invitar a la reflexión era a la vez reconfortante y aterradora.
Respondió con cautela, compartiendo brevemente cómo estos elementos eran parte de su historia, un símbolo de la lucha entre el éxito material y su búsqueda de autenticidad. A cada respuesta, su confianza crecía, descubría que podía usar su arte como un canal para expresar no solo su mensaje personal, sino también para conectar con aquellos que estaban en situaciones similares. Sin embargo, cada conexión también traía consigo una nueva ola de autocrítica. La voz interior que había silenciado durante los últimos días empezaba a susurrar nuevamente. ¿Era realmente capaz de inspirar? ¿Podían sus inseguridades transformarse en algo constructivo en la mente de otros? Era un impulso casi frenético el que lo acercaba a los diferentes grupos que se formaban alrededor de su escultura. Una mujer se le acercó, sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un significado oculto. Tu obra me habla, dijo con sinceridad. He atravesado un camino similar, uno entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo ser. ¿Cómo lograste transformar ese dolor en arte? La pregunta lo paralizó un instante, obligándolo a mirar en su interior. No había sido un camino sencillo. No solo había trabajado con las manos, sino también con los hilos delicados de sus emociones. Fue un proceso doloroso, admitió. Pero al final me di cuenta de que mis experiencias no eran barreras, sino materiales para mis creaciones. Mientras hablaba, se dio cuenta de cuánto había crecido desde que decidió dar el salto hacia una vida artística. Cada vez que compartía su historia, no solo fortalecía su propia voz, sino que también podía provocar una reflexión en los demás. Era un ciclo de descubrimiento que se alimentaba mutuamente. La idea de que su vulnerabilidad pudiera alentar a otros a abrirse lo llenaba de un sentido de propósito que no había experimentado antes. A medida que la noche continuaba, lo que inicialmente comenzó como ansiedad se transformó en una especie de euforia. La conexión con el público, el diálogo sobre experiencias compartidas, se estaba convirtiendo en su nuevo combustible creativo. Pero en el fondo de su mente, la sensación de que todavía había más que confrontar persistía. No podría escapar a la inquietud de que el verdadero desafío estaba por llegar, algo más allá de la aceptación en esta noche de exhibición. Cuando la exhibición comenzó a disminuir y las luces se atenuaron, Alejandro tomó un aliento profundo. Había superado su primer gran obstáculo, pero lo que no esperaba era lo que vendría a continuación, un mensaje inesperado. Al revisar su teléfono, encontró una notificación alarmante. Una oportunidad que podría cambiarlo todo llegaba en la forma de una invitación que no pudo evitar considerar. ¿Sería esta su oportunidad de finalmente reconciliar esas dos versiones de sí mismo? ¿Lograría cimentar su camino artístico y al mismo tiempo reconfigurar su relación con el mundo empresarial que había dejado atrás? Su futuro, una vez más, pendía de un hilo. Apenas unos minutos después de aquella revelación, Alejandro se sintió invadido por una mezcla de adrenalina y miedo. Con la exhibición aún resonando en su mente, abrió la notificación de su teléfono. Era un correo de un antiguo compañero de la empresa donde había trabajado. La invitación para asistir a una gala de networking se deslizaba por la pantalla como una tentación amarga. Era un evento que prometía puertas abiertas en el mundo empresarial, sí, pero que a su vez le recordaba la vida que había decidido dejar atrás. Con cada palabra leída, un tirón en su interior crecía. Podía casi escuchar las voces de aquellos que lo impulsaban a regresar a la habitual rutina de reuniones y decisiones financieras frías. Aunque el arte le había otorgado una libertad nueva, la posibilidad de volver a la esfera corporativa lo llenaba de ansiedad. Se sentó en un rincón casi oscuro de la sala, con su escultura iluminada a su lado, el contraste palpable entre su reciente triunfo y ese mensaje perturbador. Se preguntó si, al aceptar esa invitación, estaría negándose a sí mismo y a la autenticidad que tantísimo había luchado por encontrar. ¿Realmente quería salir de la oscuridad hacia la luz brillante de la estabilidad económica, ese refugio conocido? En ese instante, la voz interior que lo había atormentado durante años se alzó claramente: nunca será suficiente para los demás. Pero ahora, en vez de paralizarlo, ese pensamiento lo empujó a confrontar su pasado. Había priorizado los resultados sobre la pasión, el confort sobre el arte. La garra del miedo comenzó a desvanecerse cuando recordó las risas de quienes se habían acercado a él esa noche, las historias compartidas,
La conexión sincera que había encontrado en un espacio donde antes solo había inseguridad. Se levantó, casi decidido, y se acercó a su escultura. Las formas que había creado resonaban con un significado más profundo que el simple material. Eran fragmentos de su lucha interna, su renacer. En un arrebato de reflexión, comenzó a planear cómo podría unar su carrera anterior con la artística. ¿Podría su experiencia empresarial convertirse en una ventaja? Los caminos no tenían por qué ser opuestos, en realidad, podían entrelazarse. Con determinación, decidió que asistir a la gala no sería una rendición, sino una oportunidad. Había personas allí que necesitaban escuchar su voz, su historia. Tal vez pudieran no solo fortalecer su propia situación, sino también inspirar a otros que se sentían atrapados. Imaginaba una charla sobre cómo el arte y la empresarialidad podían coexistir, quizá convirtiéndose en un puente, una conexión en lugar de dos islas separadas. Mientras abandonaba la exhibición, aún sintiendo el eco de las conversaciones que había sostenido, se preguntó si su elección cambiaría algo en la percepción de su arte. Aceptar la invitación sería como abrir una puerta que había estado bien cerrada. Pero, ¿qué encontraría al otro lado? La inquietud convertida en acción impulsaba su paso, por primera vez se sentía como el artífice de su destino. Sin embargo, una sombra de duda se posaba sobre él. La gala no era simplemente una reunión social. Dentro de ese ambiente podría encontrarse no solo con antiguos colegas, sino con las expectativas que había dejado atrás. El verdadero desafío, al final, yacía no solo en la decisión de asistir, sino en la manera de integrarse de nuevo en un mundo que había optado por abandonar. La invitación lo empujaba a explorar límites desconocidos, y una pregunta persistente revoloteaba en su mente: ¿podría realmente reconciliar al Alejandro artista como también al hombre de negocios que se le exigía ser? Con cada paso que daba, se sintió más cercano a la respuesta, aunque esa respuesta amenazaba ser más desafiante de lo que podría imaginar. El camino hacia la gala se presentaba ante Alejandro como un laberinto de emociones. El faro de la creatividad lo guiaba, pero las profundidades de su pasado empresarial lo acechaban. La mezcla de ansiedad y expectativa revoloteaba en su pecho, cada nota de su corazón marcando un compás indeciso. Al llegar al lujoso edificio, las luces brillantes reflejaban en su mente las decisiones tomadas y las oportunidades perdidas. Se adentró en la sala, el ambiente repleto de risas y conversaciones animadas, sin embargo, se sintió como un extraño. Las miradas de algunos colegas se posaron sobre él, curiosos por su regreso, pero también recordando la versión de Alejandro que dejaba atrás aquel mundo. Era un desplazado que había decidido cambiar el rumbo de su vida, y aún así, allí estaba, tratando de encontrar su lugar. Conforme se movía entre la multitud, observó a los asistentes, todos inmersos en charlas sobre negocios y apuestas financieras. Una parte de él quería participar, volver a sentirse cómodo en ese entorno familiar, utilizar sus habilidades para manipular cifras y estrategias. Pero, ¿a qué costo? La certeza de que había encontrado algo más verdadero en su arte comenzaba a batallar con la nostalgia de lo que había conocido. La autenticidad versus la superficialidad. La lucha se intensificaba. La voz de un antiguo colega rompió sus pensamientos. Alejandro, qué bueno verte por aquí. ¿Todavía sufriendo en la vida del arte? La pregunta, aparentemente inocente, trajo una oleada de incomodidad. La risa del pasado resonaba en sus oídos como una adulación vacía. ¿Acaso su elección de vida merecía ser minimizada? En un momento de claridad, decidió no dejar que esa percepción le afectara. Respondió con una sonrisa contenida: el arte no es sufrimiento. Es un viaje de autodescubrimiento. Mientras continuaba, su mente formulaba un plan. Comenzaría a presentar su historia, compartir su experiencia. ¿Por qué no ofrecer una perspectiva diferente sobre cómo cambiar de vida podía abrir nuevas puertas? Su trayectoria empresarial y su nuevo enfoque artístico podían entrelazarse de formas que nadie más se atrevía a contemplar. Con cada paso, la idea se solidificaba, un puente que él mismo construiría. Al poco tiempo, encontró un pequeño grupo dispuesto a escuchar su historia. No eran los de siempre, eran personas que sentían la presión de las expectativas y, como él, ansiaban una salida.
Se adentraron en un debate, y con cada palabra, uno de sus temores comenzó a desvanecerse, su voz importaba. Habló de su transición, de las dificultades de dejar atrás una vida cómoda por algo incierto pero apasionante. El intercambio se tornó crudo y sincero, donde él se vio a sí mismo reflejado en los rostros de quienes lo escuchaban. Cuando finalizó, un aplauso genuino llenó el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el poder de su autenticidad resonar entre él y aquellos presentes. La ansiedad que antes lo acompañaba se transformó en un renovado sentido de propósito, había logrado inspirar. Pero una sombra permanecía latente, si realmente quería cambiar, debía enfrentar a su antiguo yo de una vez por todas. Al final de la gala, mientras se retiraba, una conversación entre un par de inversores llamó su atención. Sus nombres resonaban, conocidos en el ámbito corporativo. Había oportunidades murmulladas, financiamiento para un nuevo proyecto que unía arte y negocio. La tentación era poderosa. Alejandro se detuvo, comprendiendo que esta era la encrucijada que había esperado. Seguiría el camino ya trazado, acechando el mundo del arte y el genuino deseo de cambio, o regresaría al juego que había abandonado, utilizando sus habilidades para navegar en una esfera que aún no atraía. Las preguntas danzaban en su mente, mientras se giraba nuevamente hacia la gala, el tumulto interno latente ahora más fuerte que nunca. Estaba a punto de convocar su mayor reto, uno que definiría el curso de su vida y su arte. El verdadero conflicto estaba a punto de comenzar, ¿podría Alejandro buscar la autenticidad sin perder las oportunidades que lo definieron? La respuesta se estrechaba, y con ella, el momento de la verdad se acercaba. Alejandro se encontraba al borde de la definición de su destino. En la oscuridad del pasillo, entre las sombras de recuerdos pasados y proyecciones de futuro, reflexionó sobre su elección. Aquella invitación a regresar al mundo empresarial resonaba como un eco lejano, un canto de sirena que intentaba seducirlo a un camino ya conocido. Pero en su interior, sabía que la verdadera satisfacción no residía en la seguridad del antiguo entorno, sino en la autenticidad que había empezado a forjar a través del arte. Decidió enfrentar a su viejo yo con valentía, como un guerrero que acepta sus cicatrices. Esa noche había sido transformadora, no solo había compartido su historia, sino que había aprendido que su experiencia podía convertirse en inspiración para otros. La conexión que había hecho con el público no era una mera interacción, era un testimonio del poder de la vulnerabilidad y del cambio. Al salir de la gala, la luminosidad de la ciudad parecía indicarle el camino adecuado. La mezcla de arte y negocio no solo era posible, era esencial. Podía utilizar su formación como abogado y su experiencia en el mundo corporativo para reivindicar su lugar en la industria del arte. Así nació la idea, crear una plataforma donde artistas pudieran encontrar las herramientas necesarias para comunicar su trabajo al mundo, combinando estrategia empresarial y creatividad. Durante las siguientes semanas, Alejandro dedicó su energía a planificar su nuevo proyecto. Un espacio donde artistas emergentes pudieran recibir apoyo en marketing, exposiciones y distribución de su trabajo. Gracias a su red de contactos, pudo reunir a un grupo de profesionales dispuestos a unirse a su causa. El impulso de construir algo significativo lo llenó de una energía renovada. Era como si cada golpe de martillo en el taller resonara con los nuevos tratos que firmaba, uniendo sus pasiones de manera auténtica. Laura, siempre presente, se convirtió en su socia y confidente. Juntos, desarrollaron un modelo de negocio que reflejaba sus ideales. Su arte ya no sería visto como un medio de escape, sino como una herramienta potente para cambiar vidas. Crearon talleres para enseñar a los artistas a contar su propia narrativa, permitiéndoles explorar la fusión de su propia experiencia personal con su trabajo. Con el tiempo, la plataforma se convirtió en un referente en la ciudad. Los artistas que pasaban por sus talleres comenzaban a escapar del ciclo de la inseguridad e invisibilidad. Alejandro sentía que, al darles voz a otros, estaba reconstruyendo la suya propia. La satisfacción que experimentaba al ver a otros florecer era una recompensa invaluable. El reconocimiento no tardó en llegar. Un crítico de arte célebre visitó una de las exposiciones organizadas por su plataforma y destacó la innovadora forma en la que ese espacio permitía a los artistas entender y comunicar su historia.
Ese artículo tuvo un efecto mariposa, atrayendo la atención de inversores y medios de comunicación interesados en apoyar su misión. La vida que en un principio había comenzado como un oscuro eco de éxito material se transformó en un faro de esperanza y autenticidad. En cada reunión que tenía con otros profesionales, compartía no solo su viaje personal, sino también la visión que había crecido de sus experiencias. Estaba construyendo algo que iba más allá de una simple carrera, estaba forjando un legado. Un día, mientras revisaba los comentarios de los artistas que habían trabajado con él, recibió un mensaje que lo conmovió profundamente. Un joven artista le agradecía por haberle brindado el coraje para mostrarse al mundo, por haberle enseñado que el arte no solo es creación, sino un acto de valentía. En ese momento, Alejandro sintió que su viaje había cumplido su propósito. La búsqueda de autenticidad había dado frutos no solo en su vida, sino en la de otros. Cuando se miraba al espejo, la imagen que reflejaba no era la del viejo abogado atado a una vida de superficialidad, sino la de un hombre que, finalmente, había encontrado su voz y su pasión. Había podido renacer de las cenizas de su pasado, forjando un camino donde el éxito no se definía por estatus, sino por el impacto en la vida de los demás. La lección que había aprendido lo acompañaría siempre. La verdadera riqueza reside en vencer los miedos que nos limitan y abrazar con valentía las decisiones que nos conducen hacia la autenticidad. Con el corazón ligero y la mente clara, Alejandro miraba hacia el futuro con una seguridad renovada. La invitación se había transformado en una oportunidad de reconexión, no solo con su pasado, sino con su verdadero yo, uno que celebraba el arte y la autenticidad en todas sus formas. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Sigan el viaje de historias como esta, den un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, sobre todo, suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No se arrepentirán.